Buenos días. Además de uno de los conjuntos más importantes de Europa, nuestro patrimonio industrial constituye uno de los signos de identidad más característicos de Asturias. El avance legislativo que supuso la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias en 2001 no trajo consigo, por desgracia, un correlato en las actuaciones del Gobierno en lo que respecta a su conservación y su puesta en valor. La tardanza de más de una década en la elaboración del reglamento de la ley no es más que un ejemplo de la dejadez de un Gobierno que no solo se ha encargado de firmar el fin de la minería, sino que está consintiendo que se pierdan sus vestigios materiales. Las herramientas básicas de gestión, tales como el IPCA, el IPAC o el Inventario de Patrimonio Histórico Industrial, se han demostrado no solo insuficientes, sino también desfasadas para las necesidades actuales. El desarrollo de los registros establecidos en la ley se ha dado no solo de forma irregular, sino también con una falta total de sistematicidad. Tal y como señalamos en la interpelación que da lugar a esta moción, el fracaso estrepitoso en la elaboración del IPCA durante más de una década ha provocado una absoluta descoordinación respecto a los catálogos urbanísticos municipales, una situación a la que se suma que aún a día de hoy el volcado de datos de estos últimos en un registro único sea imposible debido a la diversidad de criterios establecidos en función de la empresa redactora, tanto en la metodología de elaboración como en el formato de las fichas. Las problemáticas son muchas y muy variadas. Falta de coordinación en las herramientas de gestión, imposibilidad de acometer una consulta mínimamente sistematizada sobre el patrimonio industrial asturiano y, en resumen, una falta absoluta de planificación de carácter integral y con objetivos definidos al respecto de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de nuestro país. Las consecuencias son conocidas por todos y se materializan en el deterioro acelerado, cuando no la pérdida, de parte de la memoria del pueblo asturiano, tal y como tristemente hemos comprobado recientemente con el expolio del archivo de la fábrica de armas de Trubia a la ciudad de Oviedo para su depósito en Madrid. Por estos motivos, hoy presentamos esta moción encaminada a la preservación no solo de los vestigios materiales e inmateriales de la industria asturiana, sino también a la memoria de nuestro pueblo. Para ello, consideramos urgente la elaboración de un plan de patrimonio industrial asturiano que contenga todos los elementos necesarios para poner en valor una de nuestras señas de identidad más singulares y que contemple actuaciones como la actualización de las herramientas de gestión y la creación de un registro único, la elaboración de un mapa de patrimonio industrial asturiano que incluya un histórico de intervenciones desde su génesis a la actualidad, la creación de una red de recursos de patrimonio industrial que aglutine organizaciones e instituciones públicas y privadas, el diseño de líneas estratégicas orientadas a la puesta en valor del patrimonio industrial como producto turístico y la mejora de la competitividad del mismo en el marco del turismo cultural español y europeo con la creación de la marca Asturias Industrial, la elaboración de itinerarios de turismo industrial específicos en relación con las principales actividades económicas asturianas, tales como itinerarios de turismo industrial minero, agroalimentario o marítimo pesquero, la creación de una web orientada a la difusión de los elementos singulares del patrimonio industrial asturiano con acceso público a mapas interactivos y a las fichas de inventariado o catalogación de los elementos y la gestión de su posicionamiento en buscadores, la participación de los diferentes agentes sociales, tales como asociaciones, empresas, investigadores y comunidades locales en los proyectos de gestión del patrimonio industrial, y, por último, la programación de un plan de inversiones de carácter plurianual orientado a garantizar la sistematicidad y rigor en el acometimiento de las intervenciones sobre bienes patrimoniales de carácter industrial, sea para su conservación, restauración o difusión. Por último, en esta moción, como actuaciones de urgencia en relación a la preservación del patrimonio histórico asturiano, solicitamos al Gobierno a que inste al Ministerio de Defensa a la inmediata paralización del proceso de traslado del archivo de la fábrica de armas de Trubia y a la devolución de sus fondos documentales originales a la ciudad de Oviedo y a la declaración urgente, por otra parte, de la ciudad sindical de Perlora como bien de interés cultural de Asturias, así como la solicitud a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico de su inclusión en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado.